Catequesis del Papa Francisco sobre los vicios y virtudes. 17. La fe. Hoy quisiera hablarles de la virtud de la fe. Como la caridad y la esperanza, esta virtud se llama teologal. Las virtudes teologales son tres: fe, esperanza y caridad. ¿Por qué son teologales? Porque solo podemos vivirlas gracias al don de Dios. Las tres virtudes teologales son los grandes dones que Dios hace a nuestra capacidad moral. Sin ellas podríamos ser prudentes, justos, fuertes y templados, pero no tendríamos ojos que ven incluso en la oscuridad, no tendríamos un corazón que ama incluso cuando no es amado, no tendríamos una esperanza que osa contra toda esperanza. ¿Qué es la fe? El Catecismo de la Iglesia Católica nos explica que la fe es el acto por el cual el ser humano se entrega libremente a Dios. En esta fe Abraham fue nuestro gran padre. Cuando aceptó dejar la tierra de sus antepasados para dirigirse a la tierra que Dios le mostraría, probablemente se le juzgó loco. ¿Por qué dejar lo conocido por lo desconocido, lo seguro por lo incierto? Pero, ¿por qué hacerlo? ¿Está loco? Pero Abraham se pone en camino como si viera lo invisible. Esto es lo que la Biblia dice de Abraham. Se puso en camino como si viera lo invisible. Esto es hermoso, y seguirá siendo lo invisible lo que le hace subir al monte con su hijo Isaac, el único hijo de la promesa, que solo en el último momento se librará del sacrificio. Con esta fe, Abraham se convierte en el padre de una larga estirpe de hijos. La fe le hizo fecundo. Hombre de fe también Moisés, que aceptando la voz de Dios, incluso cuando más de una duda podía asaltarlo, permaneció firme confiando en el Señor e incluso defendió al pueblo que tantas veces carecía de fe. Mujer de fe será la Virgen María, quien al recibir el anuncio del ángel, que muchos habrían desechado por demasiado exigente y arriesgado, responde: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y con el corazón lleno de fe, con el corazón lleno de confianza en Dios, María emprende un camino del que no conoce ni la ruta ni los peligros. La fe es la virtud que hace al cristiano, porque ser cristiano no es ante todo aceptar una cultura con los valores que la acompañan, sino que ser cristiano es acoger y custodiar un vínculo con Dios. Dios y yo, mi persona y el rostro amable de Jesús. Este vínculo es lo que nos hace cristianos. A propósito de la fe, me viene a la mente un episodio del Evangelio. Los discípulos de Jesús están cruzando el lago y se ven sorprendidos por una tormenta. Creen que podrán salir adelante con la fuerza de sus brazos, con los recursos de su experiencia, pero la barca comienza a llenarse de agua y les entra el pánico. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. No se dan cuenta de que tienen ante sus ojos la solución. Jesús está allí con ellos en la barca en el medio de la tormenta y Jesús duerme, dice el Evangelio. Cuando por fin lo despiertan, asustados e incluso enfadados, porque creen que Él les deja morir, Jesús les reprende: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?
He aquí pues el gran enemigo de la fe. No es la inteligencia, no es la razón, como por desgracia algunos siguen repitiendo obsesivamente, sino que el gran enemigo de la fe es el miedo. Por eso la fe, el primer don que hay que acoger en la vida cristiana, un don que es preciso acoger y pedir cada día para que se renueve en nosotros. Aparentemente es un don pequeño, pero es el esencial. Cuando nuestros padres nos llevaron a la pila bautismal, anunciaron el nombre que habían elegido para nosotros. Esto sucedió en nuestro bautismo. Y luego el sacerdote les preguntó, ¿qué le piden a la Iglesia de Dios? Y nuestros padres respondieron, la fe, el bautismo. Para un padre cristiano consciente de la gracia que se le ha concedido, es ese el don que debe pedir también para su hijo, la fe. Con ella un padre sabe que incluso en medio de las pruebas de la vida, su hijo no se ahogará en el miedo. Y aquí el enemigo es el miedo. Él sabe también que cuando deje de tener un padre en esta tierra, seguirá teniendo a Dios Padre en el cielo, que nunca le abandonará. Nuestro amor es frágil y solo el amor de Dios vence la muerte. Por supuesto, como dice el apóstol, la fe nos es de todos. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. E incluso nosotros que somos creyentes, a menudo nos damos cuenta de que solo tenemos una pequeña reserva. Jesús podría reprendernos con frecuencia, como a sus discípulos, por ser hombres de poca fe. Pero es el don más feliz, la única virtud que nos está permitido envidiar. Porque quien tiene fe está habitado por una fuerza que no es solo humana. En efecto, la fe suscita en nosotros la gracia y abre la mente al misterio de Dios. Como dijo una vez Jesús, si tuvieran un poco de fe como un granito de mostaza, podrían decir a esa morera, arráncate y plántate en el mar, y les obedecería. Lucas capítulo 16, versículo 6. Por eso también nosotros, como los discípulos, repetimos, Señor, aumenta nuestra fe. Es una hermosa oración. La decimos todos juntos, Señor, aumenta nuestra fe. La decimos juntos, todos, Señor, aumenta nuestra fe. Demasiado débil, un poco más alto, todos, Señor, aumenta nuestra fe. Gracias.